capítulo 53. Es un capítulo muy hermoso. Siempre me ha gustado por la trascendencia y el trasfondo tan hermoso que tiene. Vamos a leer allí los versículos 5 y 6 de ese libro de Isaías, capítulo 53, versos 5 y 6. Vamos a leerlo de la manera acostumbrada. Yo leo el 5, ustedes leen el 6 y vamos a meditar un rato en la palabra, en la porción que Dios me ha regalado en esta tarde. Me confirman con un amén para que todos lo leamos y constaten por sus ojos que Dios nos habla de muchas maneras. Amén. Vamos a leer, yo voy a iniciar el 5, ustedes leen el 6. Los hermanos que tengan visitas al lado pueden prestar la escritura para que ellos constaten que lo que decimos acá no es de nosotros, sino que es poder de Dios. Dice la palabra de Dios: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Vamos a orar para que Dios sea hablando en esta tarde a los que hayan traído una necesidad, porque Dios ha dado el mensaje. Pero esté atento a la voz de Dios, porque la Biblia dice que abra mi boca y Él la llenará. Si usted ha leído la palabra, ha leído la escritura, usted sabe que no es palabra de hombre, sino palabra de Dios. Bendito y soberano Dios, Padre del cielo. Hemos venido aquí a este lugar necesitados, Señor Jesús, de oír tu palabra, Señor Jesús, como así ellos necesitan, yo necesito de tu palabra. Oh Señor Jesús, hazme a un lado, Señor Jesús, porque tú eres el que habla, Señor, porque tú eres el que nos da la palabra, la porción, Señor, para traerla a tu pueblo, a los amigos que vienen necesitados de ella, Señor Jesús. Glorifícate, Señor, en esta hora, Rey del cielo, Rey del universo, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Pueden estar cómodos, hermanos. Vamos a meditar un rato en la palabra de Dios bajo el tema un misionero eficaz. Porque la humanidad entera necesitaba de un misionero eficaz. Cuando yo leo la escritura, veo que toda la raza humana estaba totalmente imposibilitada para ser el salvador del mundo. No había nadie, porque la Biblia me dice a mí que Dios buscó desde la anterioridad, desde allí, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, desde Génesis hasta Apocalipsis, y no halló ni aún uno que hiciera lo bueno delante de los ojos de Dios. No se halló hombre alguno que pudiera completar la misión, que pudiera hacer la misión de traer salvación a la raza humana. Cuando vemos el libro de Isaías, en el contexto cultural del libro de Isaías, este libro se escribió y es el libro conocido como el Evangelio del Antiguo Testamento. Este libro es el libro que más contiene profecías del Mesías. Por eso yo me he querido centrar en esta porción de la escritura, porque nos habla de que Cristo iba a morir, de que Cristo iba a venir a morir por nuestros pecados, a morir por nuestras rebeliones. Pero si nos vamos un capítulo más atrás, el capítulo 52, verso 10 dice: Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Pero ¿por qué necesitábamos un misionero eficaz? ¿Por qué necesitábamos un misionero que pudiera cumplir la misión? Porque yo leo la historia y a través de la historia han surgido líderes políticos y religiosos como Mahatma Gandhi, que era un líder que luchaba por la independencia de la India, desarrolló una filosofía de la no violencia y la desobediencia civil. También conocemos hombres activistas como Martin Luther King, que luchaba por los derechos de los afrodescendientes en los Estados Unidos. Se conoce un discurso él muy pronunciado a través de la historia como: tengo un sueño de que mis hijos caminen por las calles de Mississippi sin que nadie los juzgue, sin que nadie los mire por su color de piel y los critique. Ni aún así, con todos estos sermones, con todos estos hombres, pudo la raza humana obtener la salvación. Porque se necesitaba de un líder
de un líder eficaz, que no tuviera mancha ni arruga, ni hubiera conocido el pecado. Desde la anterioridad, antes de que Adán y Eva pecaran, Dios le había dado una orden a estos hombres y a esta mujer: de todo árbol del huerto del Edén pueden comer, menos del que está en medio. Pero la raza humana somos tan desobedientes que no nos conformamos con una porción que no nos dé, sino que somos tan haraganes que queremos todo. Y ahí empezó la decadencia de la raza humana. Porque la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo veo en el Antiguo Testamento, desde tiempos periódicos, donde Dios trabajó de una manera distinta con la humanidad, pasando desde la inocencia hasta hoy la gracia. No veo un hombre que haya podido cumplir la misión, ni Noé, porque Noé cuando sale del arca se emborracha, ni Abraham porque tuvo duda. Todos estos hombres, aunque fueron hombres grandes delante de la presencia de Dios, no estaban calificados para darnos la salvación, no estaban calificados para darnos redención, no estaban calificados para darnos la justificación. Por eso el libro de Isaías nos muestra la condición del hombre. Allí en el primer capítulo, el capítulo 1, verso 6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceites. Yo leía y decía los historiadores que esto es una metáfora que se refiere a la condición que se encontraba Israel espiritualmente, pero yo la he querido traer para nosotros, para la raza humana, porque así estábamos nosotros delante de Dios. Nosotros no nos encontrábamos bien delante de Dios porque todos habíamos pecado, porque todos habíamos hecho lo malo delante del Señor. Desde Adán y Eva, usted no puede culpar a Adán y Eva por los errores de ellos, porque yo he visto a través de la historia y nadie ha podido ser capaz de desatar esa ligadura del pecado. Nadie había sido capaz de desatar esa ligadura que traíamos desde el huerto del Edén. Nadie había sido capaz de morir por la raza humana. Se estaba buscando un hombre, solo uno, que hiciera lo bueno, que hiciera lo justo delante del Señor, pero no se halló uno. Y dice la Biblia que Dios le pesó en su corazón haber creado al hombre y destinó para destruirlo por completo, pero halló a un hombre que estaba siendo justo delante de él, que fue Noé. Aunque tuvo su error, se lo mencionaba antes, de haberse emborrachado, porque salió y hizo un viñedo y tomó, y allí sucedió algo muy garrafal con sus hijos, y son consecuencias que hoy la humanidad viene, o el pueblo de Israel viene acarreando. Es por eso que cuando a usted Dios le diga que destruya algo, destrúyalo. Quite el yo de su vida. El apóstol Pablo comprendió quién era su Salvador. Cuando el apóstol Pablo comprende quién es su Salvador, él dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Debemos aprender a destruirnos a nosotros mismos. Cuando nosotros nos destruimos por medio de la palabra de Dios, Dios nos hace de nuevo como el alfarero produce el barro, nos vuelve a hacer de nuevo, y viene el mensaje eficaz, que es cambiar la vida del hombre. Yo veía a Santi allí postrado delante de la presencia de Dios, con sus problemas. Yo no lo conozco, pero Dios conoce sus problemas, Santiago. Dios conoce quién es usted, porque si usted lee el Salmo 139, la Biblia me dice que Él nos hizo en lo profundo de la tierra, en el vientre de nuestra madre. Él conoce nuestros pensamientos. Por eso, Santi, no tenga miedo y tenga confianza en el Señor. Yo le digo que tenga confianza porque yo era un joven que no sabía qué era hablar en público. Yo era muy tímido, y muchos saben que yo soy muy introvertido. Yo soy muy poco de palabra, pero cuando usted me dice que le hable de Dios, yo no sé, desata esta lengua y me pide y me deja hablar de su palabra, me deja hablar de su nombre. Y es por eso que si ustedes están viendo a un joven que está hablando aquí delante de ustedes, es porque ha sido transformado por la presencia de Dios, es porque ha sido transformado por el Cristo de la gloria.
Gloria a Dios, alabanzas a Dios. Es por eso que necesitábamos de un Salvador eficaz. Necesitábamos de alguien que trajera la palabra. Necesitábamos de alguien que muriera por la humanidad. Pero la raza humana no fue capaz. Porque desde la anterioridad Dios buscó un hombre, no lo halló. Entonces hizo un pueblo para la gloria de su nombre, hablando de Israel, para demostrarle a las naciones cómo se debía de comportar. Pero todos sabemos el trasfondo de la historia de Israel, que no le hizo caso. Y es por eso, si vamos al libro de Primera de Samuel capítulo 8, nos dice que Israel prefirió un gobierno humano antes que el gobierno divino. Y es por eso que Israel fracasó tanto a través de la historia, porque cuando preferimos más que el hombre nos gobierne, cuando preferimos más que el verbo del hombre nos gobierne, nosotros fracasamos. Pero si tenemos el verbo de vida en nuestras vidas, van a cambiar las cosas, van a cambiar las situaciones, va a cambiar tu vida. Pero si tú sigues ensañado en no destruir el yo, si tú sigues ensañado en hacerle caso más a las personas que a tu Cristo, vas a seguir fracasando. Pero si tú en esta tarde tomas una decisión y sigues las enseñanzas que Cristo nos dejó, no es como diga el predicador, no es como diga el pastor. A mí me dice la Biblia como dice la Escritura. Es como dice la Escritura que debemos aprender a caminar con el Señor. Es como dice la Escritura que debemos aprender a comportarnos delante del Señor. Es por eso que usted ve un mundo fracasado. Es por eso que usted ve un mundo que va de derrota en derrota, porque tienen al Cristo de la gloria por nada. Muchos dicen yo conozco a Cristo, pero si se meten a la Escritura, yo cuando empecé a leer la palabra de Dios me sentí tan inútil, me sentí tan despreciable de delante del Señor, que derramo mis lágrimas delante de Él. Que por qué las derramo, porque yo me siento tan fracasado de no haber podido agradar a mi Dios. Es por eso que Él vino a morir por nosotros. Es por eso que Él vino a darnos redención, Él vino a darnos salvación. Y Israel, cuando desechó el mandato divino por un gobierno humano, alguien estaba intercediendo por ellos, que era Samuel. Samuel estaba intercediendo por ese pueblo, porque él sabía que era mejor el gobierno de Dios que el gobierno humano, porque él había entendido que el hombre había fracasado a través de la historia, porque él había comprendido que el hombre había tenido un fracaso espiritual, porque Samuel había entendido que el hombre era fracasado desde el principio. Es por eso que mire lo que dice Isaías, Primera de Samuel 8, el verso 7, capítulo 8, verso 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos. Yo no sé si usted quiere seguir rechazando el mensajero eficaz que fue Cristo. Yo no sé si usted quiere seguir rechazando, amigo, lo que Cristo dice por su palabra. Yo no sé cuánto usted le tenga de vida. Mi abuela en este momento, ella está en el hospital. Los médicos dijeron: le vamos a introducir unos medicamentos. Si estos medicamentos no obran en ella, la vamos a pasar para la UCI para que tenga una muerte digna. Yo ahorita salía de aquí y lloraba, porque son 90 años que mi abuela tiene. Y yo he comprendido mucho ese verso que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Nosotros debemos de acordarnos del Señor ahora, cuando estamos jóvenes. ¿Sabe por qué? Yo le preguntaba a la abuela: abuela, ¿quién es Jesús? Y ella me decía: Jesús es Jesús. No me supo responder. Vi un video por ahí de una anciana con la misma enfermedad de mi abuela. Le preguntaron: ¿quién es tu sobrino? No supo. ¿Qué comiste hoy? No supo. Pero cuando le preguntaron quién es Jesús, ella dijo: es mi Salvador, es el que me va a llevar a la patria celestial. Porque cuando usted se llena de este mensaje eficaz, porque cuando usted se llena del mensajero que es Cristo, usted va a aprender a caminar, a trascender en la vida. Cuando usted comienza a caminar con el Señor, va a entender que la vida es Cristo.
que la vida verdadera es en Cristo Jesús, porque el mensaje es claro y contundente. Cuando usted lee la Biblia fue escrito en 1600 años por más de 40 autores, 3 continentes diferentes, 3 idiomas diferentes, y toda la Biblia se basa en lo mismo: el mensaje de salvación para la raza humana. Una raza que venía caída, una raza que venía totalmente comprometida, una raza que venía totalmente alejada de la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva salen del huerto del Edén, nace una palabra que me gusta mucho, que es religión. Cuando usted va y consulta esta palabra, viene del latín religare, o sea que Dios, cuando usted la traduce, Dios necesitaba volver a ligar la humanidad con su presencia. Pero eso es por eso que Dios estaba buscando un hombre que muriera por él, por la humanidad, que diera su vida, que pagara el precio por la humanidad. Desde la antigüedad Dios buscó toda clase de hombre, toda clase de métodos para que el hombre volviera a la presencia de Dios. La ley que se implantó en Israel no sirvió porque fracasaron. Las promesas que Dios dio aún siguen vigentes. Son promesas verdaderas. En cada tiempo que Dios trató con la humanidad, hizo 8 promesas que hasta hoy siguen vigentes. Y una de esas nos convino a nosotros, que fue el pacto que Él hizo con David, que en su trono no iba a faltar un rey, que ese reinado iba a ser eterno. Pero ¿sabe por qué ese reinado iba a ser eterno? Porque iba a estar el Eterno allí sentado, hablando del Cristo de la gloria, hablando del Cristo de poder. Es un pacto que a todos nos convenía, es un pacto que a todos nos alcanzó. Porque si usted lee y se traslada al Nuevo Testamento, un pueblo llamado Israel, que la Biblia a mí me dice en Juan 1 verso 10, dice: a lo suyo vino. El 11, qué pena: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, si usted está aquí, amigo, amiga, no es por mera casualidad, es porque el mensajero eficaz quiere que en su vida haya algo, que en su vida cambie algo, que haya algo diferente para usted. Y esa porción de la palabra de Dios que viene a nuestras vidas, que viene a nuestro ser cuando leemos la Escritura, esa que muchos nos caracterizamos cuando leemos la Escritura: este pasaje me gusta, esto me gusta, esto me encanta. Porque vemos reflejado que cuando el lector está allí en la palabra, es el único libro donde el autor está presente. Es el único libro donde la veracidad es tan grande que puede transformar a violadores, asesinos, a hombres menospreciados por la humanidad. Aquí en el altar habían borrachos, aquí en el altar habían drogadictos, pero fuimos cambiados por la presencia de Dios. Éramos menospreciados, pero Cristo nos estaba transformando, Cristo nos estaba lavando, Cristo nos estaba moldeando. Oh, porque donde usted no se mete, Cristo llega. Yo estaba sentado en un bar tomando cerveza con un primo. Estaba allí sentado y yo no pensé que iba a pasar eso en mi vida. Y estaba allí sentado y yo miraba a la calle y se me vino un pensamiento y dije: algún día voy a pasar con la Biblia por allí. Yo no sé por qué dije eso, pero después el Señor me llevó a comprender a través de lo que a mí me gustaba, que era el ejercicio. Hacía mucho ejercicio, me gustaba hacer mucho ejercicio. Y en uno de esos, yendo al estadio a trotar, el Señor trató conmigo. Iba por la estación estadio y estaban en una misa. Estaban cantando: me has tomado en tus manos y me has dado salvación. Y yo me acuerdo que yo iba trotando y yo me tuve que parar, porque yo escuché la voz de alguien muy grande, porque yo escuché la voz del Todopoderoso, del Omnipotente. Y cuando yo escuché esa voz, en mi vida cambió algo, en mis pensamientos cambió algo. Pero yo, cuando iba al gimnasio, ya no era el mismo. Yo estaba aburrido, yo me veía todo cuajudito. Ave María. Yo me veía todo macizo, pero mi espíritu se estaba yendo a una condenación eterna. Pero mi espíritu no tenía la vigorosidad que Dios
quería para mi vida. Pero cuando comencé a dejar todo esto, cuando comencé a conocer el Cristo de la gloria, Él me restauró, Él me cambió. Alaba Shuba Hanamasi. Él cambió mi vida. Es por eso que yo lo anuncio. Yo con Wilderman tengo un testimonio. Él y yo, cuando estábamos en el instituto, lo digo para la gloria de Dios, nos íbamos después de que salíamos del instituto y predicábamos en los buses. Fue algo muy hermoso, amén. Fue algo muy hermoso porque personas se levantaban y nos decían: yo no sé, usted tiene el don para predicar, usted tiene el don para evangelizar. Yo no soy capaz de hacer eso. Es que cuando usted conoce el mensajero eficaz, cuando usted conoce el mensaje de la palabra de Dios, es imposible que usted se quede callado. En una de esas, Wilderman no pudo ir al instituto y a mí me tocó solo. Y yo decía: ay, Señor, ¿qué hago? Usted sabe yo como soy de penoso, que me voy a levantar yo a pedir permiso. Y yo sentí algo como que me cogió. Yo, bueno, así sí. Y me levanté, por las buenas sí. Me levanté y fui y le pedí permiso al conductor y empecé a dar el mensaje. Yo siempre cantaba, con voz feita, pero cantaba. Pero cuando usted tiene gracia, los amigos la escuchan hermoso. Porque no somos nosotros. Metas eso en la cabeza, iglesia. Amigos, no somos nosotros. Si usted canta, si usted predica, si usted evangeliza, es porque hubo uno que nos dio el mensaje. Porque antes no éramos nada. Denle el aplauso al Rey de la Gloria. Aleluya. Porque antes no éramos nada. Antes éramos lo menospreciado del mundo. Antes éramos lo vil del mundo. Antes los amigos nos decían: usted sí es muy borracho, usted sí es muy cansón, usted es un asesino, usted es un ladrón. Pero cuando la gente nos menosprecia, hay uno que mete su mano hasta el lodo cenagoso, nos limpia y nos hace nuevas criaturas. Gloria a Dios. Es por eso que me gusta predicar a Cristo. Me he levantado en lugares donde nunca imaginé predicar. Una vez estaba en la empresa, estaba yo empacando unas cosas y se me metió en el pensamiento y me dijo: necesito que prepares un mensaje para alguien. Yo no le coloqué cuidado. Necesito que prepares un mensaje para alguien. Bueno, yo empecé a prepararlo ahí en el celular y salí. Yo transportaba a una compañera de la empresa, la llevaba a la universidad, el CESDE, y ese día estaba lloviendo, una medio brisa, y le dije al Señor Jesucristo: si ese mensaje es suyo, si eso es suyo, que deje de llover, y yo doy el mensaje. Íbamos de camino y nos metimos por Alpujarra, llegamos al centro y allí ya había escampado. Yo: bueno, Señor, esto es suyo. Y empecé yo a predicar, empecé yo a decir las siguientes palabras. Me levanté, me bajé de la moto y dije: yo no sé para quién es este mensaje. Yo no sé por qué el Señor me trajo a los pensamientos este mensaje. Pero yo sé que hay alguien que necesita de Dios. Yo sé que hay alguien que necesita de la palabra de Dios en este lugar. Yo sé que hay alguien que necesita del Cristo de la gloria. Yo no sé por lo que usted esté pasando. Y en fin, y seguí predicando, y de un momento a otro yo di la vuelta y vi hacia allá en un puesto, y Dios me mostró quién era la necesitada. Había una señora que estaba escuchando y yo no me le acerqué, yo simplemente di la palabra y me fui. Pero Dios sabe qué hizo ese día con esa señora. Porque cuando usted da el mensaje, usted crea la palabra, usted hace lo que Dios le pide, usted va a trascender en la vida. Cuando usted decide no seguir la voz de Dios, usted va a tener fracasos en la vida. No digo que no haya tenido fracasos, he tenido fracasos que me han enseñado a madurar, que me han enseñado que sin la presencia de Dios no soy nada. Ahorita me quedaba allí orando y diciéndole al Señor: Señor, purifica mi mente porque tú sabes lo que estoy haciendo. Señor, purifica mis pensamientos porque tú sabes para dónde van ellos. Quita lo que me es oculto, porque aún hay cosas que a nosotros se nos son ocultas, pero delante del Señor, que es la lupa del cielo, nosotros no quedamos sin nada.
Por eso cuando usted va a la lectura de la palabra de Dios y comprende la palabra de Dios, deja de criticar a los cristianos, ve a esos cristianos como predican y viene a Cristo. Porque cuando usted aprende a caminar con el Señor, a tener el mensaje de salvación, que Cristo vino a morir por los pecadores, dice el apóstol Pablo, de los cuales yo soy el primero. Es por eso que Juan relata allí en el capítulo 19, el verso 17 dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Voy a ir cerrando este mensaje porque el mensajero eficaz murió en la cruz del Calvario. Pero el Calvario tiene algo muy hermoso que siempre me ha gustado. Cuando usted lee la historia del Calvario, cuando usted lee la historia de los que iban a ser crucificados, porque no a cualquiera se crucificaba. Eso era una práctica romana y los romanos no acostumbraban a crucificar a los mismos romanos. Había una ley que les impedía crucificar al de los mismos romanos. Pero a los extranjeros y a los otros, a los judíos, sí se les crucificaba. Pero había algo que resaltar, que eran malhechores o gente que turbaba todas las masas. Cuando a Cristo lo fueron a crucificar, la historia dice que todo el que iba a ser crucificado primero tenía que pasar por un acto de flagelación. Y cada vez que un hombre llegaba allí, era tanto el desespero porque sus pensamientos lo traicionaban, que muchos querían rehusar. Muchos querían no llegar allí, pero ya habían sido condenados. El cuerpo se desmejoraba, el cuerpo se les caía, porque el azote era tan fuerte, tan bravo, que era algo que el hombre no era capaz de hacer. La historia dice que cada vez que un hombre era latigado, muchos morían en ese acto de ser flagelados. Otros por el azote se le iba a los ojos y quedaban ciegos. Pero cosa contraria con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue flagelado, fue torturado, se excedieron con Él. Y si usted lee la Biblia y le pone un poquito de lógica, es que allí estaban las fuerzas satánicas. El diablo se estaba enseñando de Él, porque Él sabía que si lo dejaba llegar al Calvario iba a ser derrotado. Es por eso que Colosenses dice que había un acta de los decretos que nos era contrario para entrar en la presencia de Dios. Pero Cristo la anuló y exhibió a los demonios públicamente. Los exhibió tanto que los dejó todos bobos, los dejó sonsos. Es por eso que Cristo era el único aprobado para ser el Salvador del mundo. Él lo azotaron, Él lo flagelaron y no le importó, porque Él tenía un objetivo. Trajo ese mensaje, dice la Biblia, que viendo las multitudes tuvo compasión de ellas. Tuvo compasión de ellas. Cristo ha tenido compasión de nosotros, porque anuló el acta de los decretos. Nos dio una palabra nueva, nos dio algo para que habláramos. Los que éramos callados ahora tenemos que hablar de Cristo. Los que eran ladrones ahora han tenido que dejar eso para quitarle almas al diablo. Porque el hombre que está sin Cristo se está yendo a un abismo rotundo. Pero cuando el hombre viene a Cristo, el hombre vuelve a la vida celestial, a la vida eterna. Es por eso que el Calvario es tan deseado. Es por eso que el Calvario es tan hermoso. Porque el hombre que murió allí es tan grande, tan poderoso, que sin mancha, sin arruga, no cometiendo él pecados, lo hizo por nosotros pecado. Lo que no era pecado por nosotros lo volvió pecado. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que la raza humana no podía, no era capaz de soportar tal flagelación, no era capaz de soportar los látigos romanos, no era capaz de llevar el madero que no había sido pasado por un proceso de donde se lijaba la madera
y quedaba lisita. No, eso llevaba en un madero rústico, y cada vez que el Cristo de la gloria andaba se le desgarraba más la piel. Y si usted lee el Salmo 22 verso 17, dice que contar todo puedo todos mis huesos. Ese salmo habla también del Cristo de la gloria. Pero si usted y yo hoy estamos aquí, es porque alguien se preocupó por nosotros. Es porque alguien se preocupó por darnos salvación. Es por eso que yo he traído este mensaje, un mensajero eficaz, para que cuando usted crea la palabra, se convierta de todo su corazón y no venga aquí a buscar otras cosas, sino a llenarse de la presencia de Dios primero. Llénese tanto de Dios, llénese tanto de la presencia de Dios, que cuando vengan los problemas, usted le diga: usted viene a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Llénese tanto de Dios que cuando usted venga a tribulación, usted pueda decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aprenda a derrotarse a usted mismo. La humanidad hoy no sufre por otra cosa sino por el yo. Cuando nosotros aprendemos a destruirnos a nosotros mismos, aprendemos a vivir en Cristo y para Cristo. Para mí ha sido muy difícil destruirme a mí mismo. Para mí ha sido demasiado difícil destruir mi ego delante del Señor. Pero por eso le estoy pidiendo al Señor que cambie muchas cosas en mi vida. Qué pena que me refiera a mí, pero ¿a quién más voy a hablar si Dios cambió mi vida? Dios me restauró a mí. Y si yo le digo que Dios cambió mi vida, usted va a creer, porque Dios ha manifestado su gloria a través de hombres y mujeres que antes no eran nada, de hombres y mujeres que antes no valían nada, de hombres y mujeres que antes no tenían valor, pero Dios los valoró. Y hoy somos sobrevalorados. Tenemos una ciudadanía, tenemos un lugar donde vamos a reposar. Yo no sé, amigo, si usted quiere ir a ese lugar a reposar. Yo no sé, amigo, si usted quiere ir un día a la patria celestial, o sigue buscando excusas para no venir a la presencia de Dios. Vea, tanto como eso, para terminar. Si por mí fuera, yo no estaría aquí, usted no me interesaría ninguno, porque a mí no me interesaría ninguno. Pero como Cristo me dio una misión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, perdone que suene tan drástico, pero aquí a cada uno se nos dio una misión. Aquí a cada uno se nos encomendó una misión, y nadie nos interesábamos por nadie, por las salvaciones no nos interesaba, hasta que Cristo vino a nuestras vidas. Y hoy vamos y anunciamos el evangelio porque ese mensajero se metió en nuestras vidas. Y hoy vamos y llevamos la palabra, vamos a hospitales, vamos a acompañar honras fúnebres porque Cristo se metió en nuestras vidas. Hoy vamos a lugares que no conocíamos porque Cristo, el mensaje se dio y nos llevó a tal punto de que hemos decidido no seguir más muchas veces nuestros proyectos por ir a predicar la palabra de Dios. He conocido a gente, doctores, ingenieros, que han decidido no continuar sus carreras por irse a predicar el mensajero eficaz, a Cristo, el Cristo crucificado. Y si usted, amigo, tiene alguna necesidad hoy, yo lo invito a este lugar. Yo lo invito a este lugar para que cambie esa situación, para que cambie la forma de la que lleva la vida, para que cambie todo lo que Cristo quiere que cambie en su vida. Solo usted y Cristo se conocen. Nosotros solo conocemos su apariencia, pero Cristo conoce más allá de sus pensamientos. Para que un día pueda decir, y cierro con esto, lo que dijo Juan en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22. Dice la escritura, allí es un verso muy hermoso. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Y él termina diciendo: amén, sí, ven, Señor Jesús. Por eso, amigo, venga a Cristo y cambie su situación. Aleluya. Padre del cielo, tu palabra ha sido predicada, Señor. Padre del cielo, tu palabra ha sido anunciada, Señor Jesús. Seas tú, Señor. Hemos hablado al oído, tú has hablado al oído, Señor Jesús.
Ahora métete más allá en sus corazones, Señor Jesús. Métete en sus corazones para que aprendan a trascender a través de la historia y poder un día decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y que el mensaje eficaz se viva en sus vidas. Amor, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor. Pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su amor, yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Le seguiré. Gloria al nombre del Señor Jesucristo.